El Santo del Día. Diciembre 1. Beato Carlos de Foucauld. Nacido en una familia aristocrática en Estrasburgo, Francia, Carlos quedó huérfano a la edad de 6 años. Criado por su abuelo devoto, rechazó la fe católica cuando era adolescente y se unió al ejército francés. Heredando una gran cantidad de dinero de su abuelo, Carlos fue a Argelia con su regimiento, pero no sin su amante, Mimi. Cuando se negó a entregarla, fue despedido del ejército. Todavía en Argelia, cuando dejó Mimi, Carlos se volvió a alistar en el ejército. Negado el permiso para hacer una exploración científica de Marruecos cercano, renunció al servicio. Con la ayuda de un rabino judío, Carlos se disfrazó de judío y en 1883 comenzó una exploración de un año que grabó en un libro que fue bien recibido. Inspirado por los judíos y musulmanes a quienes conoció, Carlos reanudó la práctica de su fe católica cuando regresó a Francia en 1886. Se unió a un monasterio trapense en Ardeke, Francia, y luego se transfirió a uno en Akbes, Siria. Abandonando el monasterio en 1897, Carlos trabajó como jardinero y sacristán para las monjas clarisas en Nazaret y más tarde en Jerusalén. En 1901 regresó a Francia y fue ordenado sacerdote. Más tarde ese año, Carlos viajó a Beni Abbes, Marruecos, con la intención de fundar una comunidad religiosa monástica en el norte de África que ofreciera hospitalidad a cristianos, musulmanes, judíos o personas sin religión. Vivió una vida tranquila y escondida, pero no atrajo ningún compañero. Un ex camarada del ejército lo invitó a vivir entre los tuareg en Argelia. Carlos aprendió su idioma lo suficiente como para escribir un diccionario tuareg francés y francés tuareg, y para traducir los evangelios al tuareg. En 1905 llegó a Tamanrasset, donde vivió el resto de su vida. Después de su muerte, se publicó una colección de 2 volúmenes de poesía tuareg de Carlos. A principios de 1909, visitó Francia y estableció una asociación de laicos que se comprometieron a vivir según los evangelios. Su regreso a Tamanrasset fue bien recibido por los tuareg. En 1915, Carlos escribió a Luis Massignon: el amor de Dios, el amor al prójimo, toda la religión se encuentra allí. ¿Cómo llegar a ese punto? No en un día, ya que es la perfección en sí misma. Es la meta que siempre debemos aspirar, que debemos tratar de alcanzar sin cesar y que solo alcanzaremos en el cielo. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó ataques contra los franceses en Argelia. Capturado en una redada por otra tribu, Carlos y 2 soldados franceses que iban a visitarlo fueron asesinados a tiros el 1 de diciembre de 1916. 5 congregaciones religiosas, asociaciones e institutos espirituales. Hermanitos de Jesús, Hermanitas del Sagrado Corazón, Hermanitas de Jesús, Hermanitos del Evangelio y Hermanitas del Evangelio se inspiraron en lo pacífico, en gran parte oculto, a una vida hospitalaria que caracterizó a Carlos. Fue beatificado el 13 de noviembre de 2005. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.